Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En un mundo donde las declaraciones de las celebridades suelen ser cuidadosamente filtradas por agentes, estilistas y departamentos de prensa, escuchar a una figura como Elsin Sangu hablar con franqueza sobre amor, confianza, carrera y vulnerabilidad es casi un lujo. En medio de titulares sensacionalistas y rumores que corren como pólvora en redes, su historia reciente no es tanto un escándalo como un retrato humano de una mujer que sabe exactamente lo que quiere, y lo que no está dispuesta a aceptar. Lo primero que hay que decir es que en el centro de esta historia no hay un drama de revista barata, sino un sentimiento profundo. En entrevistas recientes y en comentarios que rápidamente se convirtieron en tema de conversación, Elsin admitió algo que muchas personas sienten pero pocas se atreven a declarar públicamente: quiere casarse. Anhela la estabilidad y la intimidad que ofrece la vida en pareja y la familia. Pero junto a ese deseo habita una condición indispensable: la confianza. Según lo que se ha comentado y confirmado en círculos cercanos, en algún momento de su relación su pareja rompió esa confianza. Elsin eligió perdonar. Y ese perdón no fue el gesto romántico que imaginan las películas, sino un trabajo silencioso, meticuloso y continuo: establecer límites, formular preguntas difíciles, reconstruir rutinas, decidir qué partes de su vida abrir y cuáles proteger del escrutinio ajeno. Cuando ella dice soy una mujer de amor, no es una frase publicitaria, es la brújula que guía sus decisiones. Perdonar no significó olvidar. No fue borrar lo sucedido, sino reconocerlo y, aún así, decidir que valía la pena intentar de nuevo. Ella misma ha dado a entender que este tipo de elección no es un salto al vacío, sino un paso calculado, nacido de años de historia compartida. Y como cualquier mantenimiento, requiere acciones pequeñas pero constantes, chequeos diarios, claridad de lo que se tolera y lo que no, tolerancia cero ante excusas recicladas y la fuerza para irse si esas condiciones dejan de cumplirse. A esta tensión íntima se suma el peso de ser Elsin Sangu en la esfera pública. Cada elección profesional se comenta, cada gesto personal se interpreta. Tras un proyecto televisivo que no alcanzó las expectativas de audiencia, las redes se llenaron de análisis, críticas y ataques gratuitos. Ella, lejos de hundirse, filtró el ruido, revisó guiones, buscó papeles que la retaran de forma nueva y se negó a dejar que los números redefinieran su talento. Un fracaso de ratings no convierte a una actriz en un fracaso. Simplemente indica que ese rol no encajó con el momento o con el público. Ella entiende la diferencia. En medio de todo esto, un contratiempo físico, un pequeño accidente que, aunque no grave, interrumpió su ritmo. Y, como era de esperar, se convirtió en titular. Quienes han tenido que recuperarse con el teléfono vibrando constantemente saben lo desgastante que es. Aquí apareció un matiz tierno en la historia. Su pareja, dicen, estuvo presente de manera constante, práctica y sin alardes. No hubo gestos para la galería, sino apoyo real, traslados a citas médicas, noches tranquilas en casa, palabras que calman el sistema nervioso. Eso no borra la herida anterior, pero sí explica por qué el perdón no fue un acto ingenuo. No lo pidió, lo trabajó. Y entonces llegó la frase que incendió Internet, un comentario sobre la reciente paternidad de Bar Arduk. Elsin le envió felicitaciones sinceras, cálidas, y añadió algo inesperadamente crudo: sintió un pinchazo de celos. No celos de una persona, sino de una etapa vital. Esa confesión resonó más allá de sus fandoms. Fue una ventana a un sentimiento común,
ver a amigos o colegas entrar en capítulos nuevos mientras uno todavía decide cómo y cuándo escribir el suyo. Importa subrayarlo, no estaba compitiendo con Bar ni con su vida. Estaba nombrando un deseo propio, matrimonio, maternidad, la arquitectura de una vida que abarque más que rodajes y estrenos. Esa sinceridad desafía las dos opciones reduccionistas que a menudo se ofrecen a las mujeres públicas: ser la heroína laboral sin tiempo para lo doméstico, o ser el símbolo de la vida hogareña sin ambición. Elsin se niega a elegir. Quiere las dos cosas: trabajo y hogar, riesgo creativo y seguridad emocional, papeles que la desafíen y un hogar que la sostenga. Obviamente, las redes hicieron lo suyo, algunos aplaudieron su honestidad, otros la ridiculizaron, y unos cuantos intentaron inventar un triángulo amoroso inexistente. Pero la lectura más clara es más simple. Celebró la felicidad de alguien que respeta, al mismo tiempo que reconocía una carencia propia. Esa carencia no es debilidad, sino información. Le señala qué pedir, hacia dónde moverse y qué rechazar. No compite con la vida de nadie, está afinando la suya. En cuanto a su relación, la respuesta deliberadamente carece de dramatismo, sigue en proceso. El perdón no es un acto único, es una serie de capítulos. La confianza crece si el comportamiento cambia, y se erosiona si regresan los viejos patrones. Se puede amar a alguien, al mismo tiempo, exigirle responsabilidad. Se puede planear un futuro y reservarse el derecho de cambiar de rumbo si el presente deja de honrarte. Por lo que se sabe, esa es la postura de Elsin ahora: corazón abierto, ojos abiertos. Profesionalmente, es probable que adopte un filtro más exigente. Tras un traspié en audiencias, la tentación es o bien buscar un éxito rápido para complacer al público, o refugiarse en zonas seguras. Pero el camino más sólido, y difícil, es elegir proyectos que encajen con quien es ahora, no con quien era cuando estrenó su mayor éxito. Eso podría significar personajes con más peso emocional, menos perfección superficial y más decisiones imperfectas, menos drama decorativo y más consecuencias reales. Su carisma sostiene un romance televisivo, sí, pero también tiene la capacidad de adentrarse en terrenos narrativos más complejos. Y su público más fiel la seguirá. Sobre el famoso clip de la envidia, su manejo fue ejemplar. No se retractó ni ofreció una aclaración edulcorada. Dejó la frase tal cual. Esa contención, esa negativa a tratar la sinceridad como una crisis, es una lección. Muestra a marcas, productores y prensa que ella controla el grado de exposición de su vida. Cuando quiera hablar, lo hará; cuando no, el silencio no es un misterio que resolver, sino un límite que respetar. Aquí hay también una lectura cultural. La cultura del espectáculo vende la idea de que alcanzar hitos vitales significa estar adelantado, mientras que no hacerlo implica estar atrasado. Elsin desafía ese marcador. No está atrasada porque otro llegó antes a la paternidad. No está adelantada por poder generar tendencias al instante. Está justo donde debe estar, afinando lo que quiere, declarándolo y trabajando internamente para convertir ese deseo en decisión. En cuanto a su pareja, que en su momento rompió la confianza, no hay más que decir salvo lo que ella quiera compartir. O sigue apareciendo, de forma constante, respetuosa y sin grandilocuencias, o la historia tomará otro rumbo. El objetivo no es castigar eternamente a alguien, sino proteger la calidad de vida propia. Elsin parece entender esa diferencia. Al final, lo más poderoso de toda esta historia no es el chisme, sino la claridad. Elsin Sangu no finge que no quiere lo que quiere. No se refugia en una frialdad calculada para impresionar a los cínicos. Dice la verdad y, lo más importante,
Deja que esa verdad guíe sus decisiones en lugar de dejarse arrastrar por las menciones. No es espectacular. No es siquiera especialmente noticioso. Pero en una industria que premia el ruido, el coraje silencioso puede brillar como el titular más grande. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.